El último registro de Sebastián Morales en el libro de guardias del carguero Esperanza del Sur era una anotación a lápiz. Limpieza de cubiertas, 2330 RC. La tinta se había corrido con la humedad del mar, pero las palabras permanecían legibles cuando el contramaestre las encontró 3 días después. Para entonces, el muchacho ya llevaba 72 horas desaparecido, y el barco navegaba a 500 kilómetros de la costa chilena, adentrándose en las aguas grises del Pacífico Sur. La tripulación había tardado en darse cuenta. En un barco de carga donde cada hombre tenía sus horarios y responsabilidades marcadas, la ausencia de un polizón de 17 años podía pasar desapercibida durante días. Sebastián no figuraba en los registros oficiales, no tenía camarote asignado, no aparecía en las listas de comida. Era, en términos náuticos, un fantasma que se había materializado 3 semanas atrás en los muelles de Valparaíso. El capitán Rodríguez se había enterado del desaparecimiento cuando el cocinero, un hombre gordo llamado Pérez, vino a quejarse de que faltaba comida en la despensa. «Alguien está robando conservas», había dicho, limpiándose las manos grasientas en el delantal. «Y no son raciones pequeñas». Fue entonces cuando el contramaestre mencionó al muchacho que había visto limpiando cubiertas durante los turnos nocturnos. Un chico flaco, de pelo negro y ojos hundidos, que hablaba poco y trabajaba mucho. «¿Desde cuándo tenemos a ese cabro a bordo?», había preguntado el capitán, ajustándose la gorra mientras revisaba los papeles del viaje. La respuesta lo había inquietado. Nadie sabía exactamente. Algunos tripulantes recordaban haberlo visto subir durante la carga en Valparaíso. Otros juraban que ya estaba ahí cuando zarparon. Era como si hubiera aparecido de la nada, llevado por la necesidad y la desesperación que caracterizaba a los muchachos de los cerros porteños. Sebastián Morales había crecido en una casa de tablas y lata en el Cerro Polanco, donde el viento del Pacífico entraba por todas las rendijas y la vista del puerto se pagaba con frío y humedad constante. Su madre, Carmen, trabajaba como lavandera en las casas del Plan, bajando cada madrugada por los senderos serpenteantes que conectaban la pobreza de los cerros con la relativa prosperidad del centro. Su padre había desaparecido cuando él tenía 8 años, no por el mar, sino por la política, una de esas ausencias que se volvían permanentes sin explicación en el Chile de mediados de los 70. El muchacho había abandonado la escuela a los 14 para trabajar en el puerto. Cargaba bolsas, limpiaba bodegas, hacía mandados para los comerciantes que movían mercancía entre los barcos y los camiones. Era un trabajo duro y mal pagado, pero le permitía mantenerse cerca del mar y de los navíos que partían hacia destinos que solo existían en su imaginación. Europa, Asia, puertos con nombres que había aprendido leyendo las matrículas de los barcos en el muelle. La idea de esconderse en un carguero había surgido después de una pelea con su madre. Carmen había encontrado trabajo como empleada doméstica en Santiago y quería que él la acompañara. «En la capital hay más oportunidades», le había dicho, empacando sus pocas pertenencias en una maleta de cartón. «Podemos empezar de nuevo». Pero Sebastián no quería empezar de nuevo en otro lugar igualmente pobre. Quería irse lejos, tan lejos que la pobreza no pudiera seguirlo. La noche que se coló en el Esperanza del Sur, el puerto estaba especialmente oscuro. Las luces de los muelles parpadeaban debido a problemas eléctricos, y los guardias portuarios estaban más interesados en sus partidas de naipes que en vigilar las sombras que se movían entre los contenedores. Sebastián había estudiado el barco durante días. Un carguero de bandera panameña que transportaba cobre chileno hacia Europa, con una tripulación de 12 hombres y una reputación de viajes largos pero seguros. Se había escondido inicialmente en la bodega de proa, entre las cajas de repuestos y los rollos de cable.
El plan era mantenerse oculto hasta que fuera demasiado tarde para dar vuelta atrás, y luego presentarse ante el capitán como un trabajador dispuesto a ganarse el pasaje. Había funcionado parcialmente. Cuando lo descubrieron, ya llevaban 5 días en el mar y el capitán Rodríguez había decidido que era más práctico ponerlo a trabajar que intentar devolverlo. «Es solo un cabro», había dicho el capitán a su segundo, mientras observaban a Sebastián fregar las cubiertas bajo el sol del mediodía. «Y parece saber trabajar. Lo dejamos que se gane el viaje y en Hamburgo se las arregla solo». Era una decisión práctica y, en cierto modo, compasiva. El capitán había crecido en Chiloé, conocía la pobreza del sur de Chile y entendía la desesperación que podía llevar a un muchacho a jugarse la vida en un barco desconocido. Durante las 3 semanas siguientes, Sebastián se había integrado a la rutina del barco con una facilidad que sorprendió a la tripulación. Trabajaba turnos dobles sin quejarse, comía poco y dormía en un rincón de la sala de máquinas donde el ruido de los motores ahogaba cualquier sonido. Los marineros más veteranos comenzaron a tomarte cariño. Era educado, dispuesto, y tenía esa mezcla de inocencia y determinación que caracterizaba a los jóvenes que huían de algo. El cocinero Pérez le había enseñado a preparar el pan que se horneaba cada 2 días. El mecánico jefe, un hombre silencioso llamado Contreras, le había mostrado los secretos del motor principal y la importancia de mantener limpios los filtros. Incluso el contramaestre, conocido por su mal genio, había comenzado a confiarle tareas más complejas. «El cabro aprende rápido», comentaba durante las cenas, mientras Sebastián servía la comida sin participar en las conversaciones. Pero había algo en el muchacho que inquietaba a algunos tripulantes, una tristeza profunda que asomaba en sus ojos cuando creía que nadie lo miraba, una forma de observar el horizonte que sugería que estaba huyendo de algo más que la pobreza. El radiotelegrafista, un hombre mayor llamado Soto, había intentado conversar con él varias veces, preguntándole por su familia, sus planes, sus sueños. Las respuestas de Sebastián eran siempre vagas, educadas pero distantes. «No tengo familia», había dicho una tarde, mientras ayudaba a Soto a revisar el equipo de comunicaciones. «Y mis planes son llegar lejos». Cuando Soto le preguntó qué significaba lejos, el muchacho había sonreído por primera vez desde que subió al barco. «Tan lejos que pueda empezar a contar desde cero». La última vez que alguien lo vio con vida fue durante el turno de guardia del 15 de octubre. El marinero Jiménez, que hacía la ronda de medianoche, lo había encontrado en la cubierta de popa, mirando las estrellas. «¿Todo bien, cabro?», le había preguntado. Sebastián había asentido sin dejar de mirar el cielo. «Solo pensando», había respondido. «¿En qué?», había insistido Jiménez. «En si las estrellas se ven iguales desde Europa». Cuando Jiménez terminó su ronda 2 horas después, Sebastián ya no estaba ahí. Su ausencia no se notó hasta la tarde siguiente, cuando el cocinero se dio cuenta de que la comida que había dejado para él seguía intacta. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda, una inspección sistemática de cada rincón del barco, que no reveló nada excepto la anotación en el libro de guardias y una pequeña mochila escondida en la sala de máquinas. Dentro de la mochila encontraron las pocas pertenencias de Sebastián, una fotografía doblada de una mujer que debía ser su madre, una libreta con anotaciones sobre distancias marítimas y nombres de puertos europeos, y una camiseta azul doblada cuidadosamente. Era una camiseta común, del tipo que vendían en las ferias de Valparaíso, pero estaba limpia y bien cuidada, como si fuera algo especial para él. El capitán Rodríguez ordenó una búsqueda exhaustiva. Revisaron cada bodega, cada tanque, cada espacio donde un cuerpo pudiera haberse escondido o caído. Enviaron señales de radio a otros barcos en la zona, pidiendo que mantuvieran los ojos abiertos por si veían algo en el agua. Pero el océano es inmenso.
y un cuerpo puede desaparecer para siempre en cuestión de minutos. La teoría oficial fue que había caído al mar durante la noche. Los barcos de carga no tenían las medidas de seguridad de los cruceros modernos y un resbalón en cubierta mojada podía ser fatal. Pero algunos tripulantes comenzaron a murmurar otras teorías. Había habido tensiones a bordo, comentarios sobre el muchacho que algunos interpretaron como amenazas. El segundo oficial había mencionado que no le gustaba tener polizones a bordo. El mecánico había dicho que el chico hacía demasiadas preguntas sobre el funcionamiento del barco. Cuando llegaron a Hamburgo 3 semanas después, el capitán Rodríguez se vio obligado a reportar el incidente a las autoridades portuarias alemanas. Fue un trámite burocrático frío y eficiente. Un joven chileno indocumentado había desaparecido en aguas internacionales. Sin cuerpo, sin testigos del momento exacto, sin familia que reclamara, el caso se archivó como un accidente marítimo más en los registros del puerto. La mochila de Sebastián y sus pertenencias fueron enviadas de vuelta a Chile, pero nunca llegaron a destino. Se perdieron en algún punto del sistema postal internacional, convirtiéndose en otro rastro que se desvanecía. Solo quedó el recuerdo de los tripulantes, que durante años recordarían al muchacho silencioso que había aparecido de la nada y había desaparecido de la misma manera. El Esperanza del Sur continuó sus viajes regulares entre Sudamérica y Europa. El capitán Rodríguez se retiró 2 años después y la tripulación fue cambiando gradualmente. Nuevos marineros ocuparon los camarotes, nuevas historias reemplazaron a las viejas, y el nombre de Sebastián Morales comenzó a difuminarse en la memoria colectiva del barco. Pero el mar, que había sido testigo silencioso de su desaparición, guardaba secretos que tardarían 8 años en emerger a la superficie. La gaviota que descubrió el bote salvavidas estaba hambrienta. Había pasado 3 días volando sobre las aguas grises del estrecho de Magallanes sin encontrar cardúmenes suficientemente grandes como para justificar el esfuerzo de bucear. Cuando vio la mancha naranja flotando entre las olas, a 2 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, su instinto le dijo que podría haber comida ahí. El bote había aparecido esa mañana de marzo de 1985, arrastrado por corrientes que habían tardado años en llevarlo desde las profundidades del Pacífico hasta las aguas más protegidas del estrecho. Era un bote salvavidas estándar, del tipo que llevaban los cargueros medianos, con capacidad para 8 personas y provisiones de emergencia que ya no existían. La pintura naranja estaba descolorida por el sol y el agua salada, y el casco de fibra de vidrio mostraba las cicatrices de años de deriva en el océano. Pedro Cárdenas lo vio desde su lancha pesquera cuando regresaba de revisar las redes de la madrugada. Al principio pensó que era basura marina, esos desechos que el mar devolvía constantemente a las costas patagónicas. Pero algo en la forma en que flotaba, demasiado alto en el agua, le hizo cambiar de rumbo para investigar. Pedro llevaba 30 años pescando en esas aguas y había desarrollado un instinto para distinguir entre lo normal y lo extraño. Cuando se acercó lo suficiente como para distinguir los detalles, se dio cuenta de que el bote estaba intacto pero vacío. No había signos de ocupación reciente, no había cuerpos, no había equipamiento de supervivencia. Solo una embarcación fantasma que había llegado desde algún lugar distante, llevando consigo secretos que el océano había decidido entregar después de años de silencio. Pedro amarró su lancha al bote y subió a bordo con la curiosidad de quien ha visto demasiadas cosas extrañas en el mar como para asustarse fácilmente. El interior estaba sorprendentemente limpio, como si las lluvias y las olas hubieran lavado cualquier rastro de sus ocupantes originales. Los asientos de madera estaban hinchados por la humedad y el pequeño compartimento de emergencia había sido forzado desde adentro,
sugiriendo que alguien había usado sus provisiones durante la deriva. Fue en el fondo del bote, metida entre dos tablones sueltos, donde Pedro encontró la camiseta. Era azul, desteñida por el sol marino, y estaba doblada de una manera que sugería cuidado deliberado, como si alguien hubiera querido preservarla. Cuando la desdobló, pudo ver que tenía una inscripción en el pecho: Liceo de Valparaíso, promoción 1976. Las letras estaban descoloridas pero legibles, y la tela, aunque deteriorada, mantenía su integridad. Pedro sabía que debía reportar el hallazgo a las autoridades marítimas. Los botes salvavidas abandonados podían indicar naufragios, accidentes o emergencias que requerían investigación. Pero algo en esa camiseta cuidadosamente doblada le hizo dudar. Había una historia ahí. Una historia que merecía más que un informe burocrático que terminaría archivado en alguna oficina de Punta Arenas. Esa tarde, después de vender su pesca en el mercado local, Pedro visitó a su hermano Miguel, que trabajaba como radiotelegrafista en la estación marítima de Porvenir. Miguel tenía acceso a los registros de embarcaciones desaparecidas y a las comunicaciones de emergencia que se archivaban en las oficinas navales. Si ese bote pertenecía a algún barco específico, él podría ayudar a encontrar información. Los botes salvavidas no llevan identificación propia, explicó Miguel mientras revisaba los archivos polvorientos de la estación. Pero podemos intentar rastrear la inscripción de la camiseta. Si es de un liceo de Valparaíso, alguien de allá podría reconocerla. Era un hilo delgado. Pero los hermanos Cárdenas habían crecido en una cultura donde las historias incompletas generaban insomnio. Miguel envió un mensaje por radio a la estación naval de Valparaíso, describiendo el hallazgo del bote y mencionando la camiseta del liceo. La respuesta llegó 2 días después. No había registros recientes de botes salvavidas perdidos en esa zona, pero el jefe de la estación conocía a alguien que podría interesarse en la camiseta, un periodista llamado Ricardo Sánchez que trabajaba para El Mercurio de Valparaíso y que había estado investigando casos de desaparecidos durante los últimos años del régimen militar. Sánchez era un hombre de 45 años, que había comenzado su carrera cubriendo noticias locales y había terminado especializándose en casos que otros periodistas consideraban demasiado complicados o peligrosos. Durante la década anterior, había documentado decenas de desapariciones que las autoridades clasificaban como accidentes o abandono voluntario del hogar. Había aprendido a leer entre líneas de los informes oficiales y a encontrar patrones en casos aparentemente aislados. Cuando recibió la llamada desde Tierra del Fuego, describiendo la camiseta del liceo, algo en su memoria se activó. Había escuchado esa historia antes. Un joven de los cerros porteños que había desaparecido en un barco mercante en 1977. La familia había insistido en que no era un accidente, pero la investigación se había cerrado rápidamente debido a la falta de evidencia y la presión política de la época. Sánchez revisó sus archivos personales, una colección caótica de recortes de periódicos, testimonios manuscritos y fotografías que había acumulado durante años de investigación. Encontró la referencia en una libreta de 1978. Sebastián Morales, 17 años, desaparecido en Carguero Esperanza del Sur en octubre 1977. Madre, Carmen Morales, Cerro Polanco. Caso cerrado como accidente marítimo. Había más información en una carpeta marcada como casos portuarios. Sebastián había sido reportado como desaparecido por su madre cuando no regresó a casa después de anunciar que había encontrado trabajo en un barco. Carmen Morales había insistido en que su hijo no se habría ido sin despedirse y había proporcionado una fotografía escolar donde el muchacho llevaba puesta una camiseta azul del Liceo de Valparaíso. La investigación original había sido superficial. El capitán del Esperanza del Sur había confirmado que un polizón había desaparecido durante el viaje,
pero había insistido en que se trataba de un accidente. Sin testigos del momento exacto y sin cuerpo, las autoridades habían archivado el caso. Carmen Morales había intentado contratar un abogado, pero los costos estaban fuera de su alcance, y el clima político de 1977 no favorecía las investigaciones que pudieran generar publicidad negativa sobre la Marina Mercante chilena. Sánchez decidió viajar a Tierra del Fuego para examinar personalmente el bote y la camiseta. El viaje en ferry, desde Puerto Montt hasta Porvenir, le dio tiempo para revisar todo lo que sabía sobre el caso Morales y para formular las preguntas que debería hacer. Había aprendido que en los casos de desaparecidos, los detalles aparentemente insignificantes podían ser las piezas clave del rompecabezas. Pedro Cárdenas lo recibió en el muelle de Porvenir, con la cordialidad reservada de los patagónicos hacia los forasteros que llegan con propósitos serios. El bote salvavidas había sido remolcado hasta un galpón donde las autoridades marítimas guardaban los objetos encontrados en el mar mientras decidían qué hacer con ellos. La camiseta estaba cuidadosamente preservada en una bolsa plástica, esperando a ser clasificada como evidencia o basura. Cuando Sánchez vio la camiseta por primera vez, supo que había encontrado algo importante. La inscripción era idéntica a la que recordaba de la fotografía en su archivo, y la forma cuidadosa en que había sido doblada sugería que alguien le había dado un valor especial. Pero había más. Dentro de uno de los bolsillos encontró un pequeño papel doblado, tan deteriorado por el agua salada que era casi ilegible. Con una lupa y mucha paciencia, Sánchez logró descifrar algunas palabras del papel. Parecía ser parte de una carta, escrita en letra manuscrita con lápiz. «Mamá, si lees esto significa que... no pude. El capitán sabe. No fue accidente. Ellos dijeron que...». El resto era ilegible, pero esas palabras fragmentadas transformaron completamente la naturaleza del hallazgo. El periodista fotografió la camiseta, el papel y el bote desde todos los ángulos posibles. También entrevistó a Pedro Cárdenas sobre las circunstancias exactas del descubrimiento y a Miguel sobre los procedimientos que habían seguido para reportar el hallazgo. Cada detalle podría ser importante si el caso volvía a abrirse oficialmente. De regreso en Valparaíso, Sánchez buscó a Carmen Morales. La encontró en la misma casa de tablas y lata del Cerro Polanco, donde había vivido 8 años atrás. Pero ahora estaba sola. Su hijo menor había emigrado a Argentina y ella mantenía un altar improvisado con fotografías de Sebastián en una esquina de la pequeña sala. Carmen reconoció inmediatamente la camiseta en las fotografías que le mostró Sánchez. Era su favorita, dijo, tocando la imagen con dedos temblorosos. Se la había comprado con su primer sueldo del puerto. Decía que lo hacía sentirse importante, como si perteneciera a algo. Cuando el periodista le leyó los fragmentos de la carta encontrada en el bolsillo, Carmen se derrumbó. «Yo sabía que no había sido un accidente», repetía entre lágrimas. «Mi Sebastián no se habría caído al mar. Sabía nadar como un pez». Carmen le contó a Sánchez detalles sobre su hijo que no habían aparecido en la investigación original. Sebastián había mencionado problemas con algunos marineros del barco antes de partir. Había dicho que algunos tripulantes no querían polizones a bordo y que había escuchado comentarios sobre limpiar el barco de elementos indeseables. La madre había intentado reportar estas preocupaciones a las autoridades en 1977, pero nadie había tomado en serio las palabras de una lavandera pobre que hablaba de conspiraciones en barcos mercantes. Sánchez sabía que necesitaba más evidencia antes de publicar cualquier cosa. Los fragmentos de carta eran sugerentes, pero no conclusivos, y la aparición del bote salvavidas podría tener explicaciones inocentes.
Decidió intentar localizar a los tripulantes originales del Esperanza del Sur para contrastar sus versiones de los eventos de 1977. La búsqueda de los marineros lo llevó por los puertos de Chile y Perú durante las siguientes semanas. Algunos habían muerto. Otros habían desaparecido en la vastedad de la vida marítima, pero finalmente logró localizar a 3 miembros de la tripulación original que aún trabajaban en barcos mercantes. El primer testimonio fue el del cocinero Pérez, ahora retirado y viviendo en Iquique. Pérez recordaba claramente a Sebastián y confirmó que el muchacho había desaparecido durante la noche del 15 de octubre. Era un buen cabro, dijo. Trabajador y callado, pero había tensiones a bordo. Algunos de los muchachos más viejos no querían polizones, decían que traían mala suerte. Cuando Sánchez le preguntó específicamente sobre la posibilidad de que la desaparición no hubiera sido accidental, Pérez se puso nervioso. «Mire, señor periodista», dijo finalmente, «yo solo era el cocinero, pero sí puedo decirle que esa noche hubo una pelea. Escuché gritos desde mi camarote, pero no salí a ver qué pasaba. En esos tiempos, uno aprendía a no hacer preguntas». El segundo testimonio fue del mecánico Contreras, quien ahora trabajaba en el puerto de Antofagasta. Contreras fue más directo. Había sospechado desde el principio que algo había pasado con Sebastián. El cabro no era de los que se caen al mar, afirmó. Tenía buenos reflejos y conocía los peligros. Además, esa noche el mar estaba calmo. No había condiciones para un accidente. Contreras también mencionó que había notado hostilidad hacia Sebastián por parte del segundo oficial y algunos marineros veteranos. Decían que los polizones eran una carga y que podían causarles problemas legales si los descubrían en puerto extranjero. Yo traté de proteger al muchacho, pero no podía estar con él las 24 horas. El tercer testimonio fue el más revelador. El radiotelegrafista Soto, ahora trabajando en una estación costera en Valdivia, había guardado silencio durante 8 años, pero la aparición de la camiseta lo convenció de hablar. «Esa noche escuché a Sebastián gritar», confesó a Sánchez. «No fueron gritos de alguien que se cae accidentalmente al mar. Fueron gritos de alguien que estaba siendo atacado». Soto explicó que había estado en la sala de radio trabajando en el mantenimiento del equipo cuando escuchó la conmoción encubierta. Había salido a investigar, pero cuando llegó al lugar donde creía que habían ocurrido los gritos, no encontró nada. El segundo oficial le había dicho que no había pasado nada, que probablemente había sido el viento o algún ruido del motor. «Pero yo sé lo que escuché», insistió Soto, «y sé que el segundo oficial estaba mintiendo». Con estos testimonios, Sánchez tenía suficiente material para reconstruir una versión alternativa de los eventos de octubre de 1977. No había sido un accidente. Sebastián Morales había sido víctima de la violencia de tripulantes que veían a los polizones como una amenaza. Había intentado defenderse. Posiblemente había logrado llegar a un bote salvavidas, pero finalmente había sucumbido a las heridas o al mar. La carta fragmentada encontrada en la camiseta sugería que Sebastián había tenido tiempo de escribir algo antes de morir, tal vez esperando que algún día alguien encontrara su testimonio. El hecho de que la camiseta estuviera cuidadosamente doblada indicaba que había preservado deliberadamente esa evidencia, confiando en que el mar eventualmente la devolvería a tierra. Sánchez sabía que su investigación estaba completa, pero también sabía que publicar la historia tendría consecuencias. En 1985, Chile todavía estaba bajo régimen militar, y cuestionar las versiones oficiales de casos de desaparecidos podía ser peligroso. Pero la verdad sobre Sebastián Morales había estado oculta durante 8 años, y la aparición de la camiseta parecía ser una oportunidad que no podía desperdiciar. El mar había guardado el secreto durante casi una década, pero finalmente
había decidido entregarlo, y con él la posibilidad de que Carmen Morales supiera la verdad sobre lo que le había pasado a su hijo en esa noche de octubre de 1977. La publicación del artículo de Ricardo Sánchez en el Mercurio de Valparaíso generó una conmoción que nadie había anticipado. El titular ocupaba toda la primera plana. Hallan evidencia de crimen en caso de joven desaparecido en 1977. La fotografía de la camiseta desteñida acompañaba el texto y por primera vez en 8 años, el nombre de Sebastián Morales volvía a aparecer en los medios nacionales. La reacción fue inmediata y polarizada. Carmen Morales recibió llamadas de otros familiares de desaparecidos que veían, en el caso de su hijo, una posibilidad de reapertura de investigaciones que habían sido cerradas prematuramente. Pero también llegaron amenazas anónimas, voces distorsionadas por teléfono que le advertían que algunas piedras es mejor no moverlas y que los muertos deben quedarse enterrados. El capitán Rodríguez, ahora retirado y viviendo en Puerto Montt, leyó el artículo con una mezcla de indignación y temor. Durante 8 años había vivido con la versión oficial de que Sebastián había caído accidentalmente al mar, pero los nuevos testimonios de sus antiguos tripulantes amenazaban con destruir esa narrativa cuidadosamente construida. Decidió romper su silencio y contactar directamente al periodista. «Yo no maté a ese muchacho», fueron las primeras palabras de Rodríguez cuando se encontró con Sánchez en un café del centro de Puerto Montt. «Pero tampoco hice lo suficiente para protegerlo». El ex capitán se veía más viejo de sus 60 años, con las manos temblorosas de quien ha cargado un peso invisible durante demasiado tiempo. Rodríguez le contó a Sánchez una versión de los eventos que no había aparecido en ningún testimonio anterior. La noche del 15 de octubre había habido efectivamente una confrontación encubierta, pero él había estado al tanto desde el principio. El segundo oficial, un hombre llamado Vargas, con historial de violencia, había estado bebiendo y había decidido enseñarle una lección al polizón que consideraba una amenaza para la disciplina del barco. Vargas había estado presionándome durante días para que echáramos al cabro en el siguiente puerto, explicó Rodríguez. Decía que los polizones traían problemas legales y que podían comprometer nuestra licencia de navegación. Yo me negué porque el muchacho trabajaba bien y ya estábamos muy lejos de la costa como para devolverlo. La confrontación había comenzado cuando Vargas encontró a Sebastián en cubierta durante su turno de limpieza nocturna. Había estado borracho y agresivo, acusando al joven de robar comida y de espiar las operaciones del barco. Sebastián había intentado defenderse, pero Vargas era más grande y experimentado en peleas. «Yo llegué cuando ya era demasiado tarde», continuó Rodríguez con la voz quebrada. «El muchacho estaba en el suelo, sangrando de la cabeza. Vargas decía que había sido un accidente, que el cabro se había caído y se había golpeado contra una escotilla. Pero yo vi los nudillos de Vargas, sabía que había sido una paliza». El capitán había enfrentado entonces la decisión más difícil de su carrera. Sebastián estaba gravemente herido, pero aún vivo, y necesitaba atención médica inmediata. El barco estaba a más de 500 kilómetros de la costa, sin médico a bordo y sin equipamiento para tratar heridas graves. La opción era intentar un rescate por helicóptero o continuar navegando hacia el puerto más cercano, que estaba a 3 días de distancia. «Tomé la decisión equivocada», admitió Rodríguez. «Tenía miedo de que si reportaba el incidente, perdería mi licencia de capitán. Vargas era segundo oficial en varios barcos de la compañía, tenía conexiones. Decidí intentar llegar a puerto y reportar la lesión como un accidente de trabajo. Pero Sebastián había empeorado durante la noche. La herida en la cabeza era más grave de lo que había parecido inicialmente, y el joven
había perdido conciencia varias veces. Rodríguez había intentado mantenerlo estable con los limitados suministros médicos del barco, pero era evidente que necesitaba cirugía urgente. El muchacho murió al amanecer del 16 de octubre, confesó el ex capitán, con lágrimas en los ojos. Fue cuando tomé la segunda decisión equivocada. En lugar de reportar su muerte y preservar el cuerpo para una investigación, decidí ocultar lo que había pasado. La decisión de Rodríguez había sido motivada por una mezcla de cobardía y pragmatismo corrupto. Si reportaba la muerte de Sebastián como resultado de una pelea a bordo, tendría que enfrentar una investigación que podría arruinar su carrera y la de otros tripulantes. La compañía naviera también sufriría consecuencias legales y financieras. Era más simple hacer desaparecer el problema. Con la ayuda de Vargas y otros 2 tripulantes que habían presenciado la pelea, Rodríguez había elaborado un plan para ocultar la muerte. Habían puesto el cuerpo de Sebastián en uno de los botes salvavidas, junto con provisiones de emergencia y la carta que el joven había intentado escribir antes de morir. La idea era que si algún día encontraban el bote, parecería que Sebastián había intentado escapar del barco y había muerto durante la deriva. Pensamos que el bote se hundiría en pocos días, explicó Rodríguez, o que la corriente lo llevaría tan lejos que nunca lo encontrarían. No imaginamos que podría aparecer 8 años después, con evidencia de lo que realmente había pasado. El plan había funcionado parcialmente. Cuando llegaron a Hamburgo, Rodríguez reportó la desaparición de Sebastián como un accidente, y la investigación superficial de las autoridades alemanas no reveló inconsistencias en su versión. Los tripulantes que conocían la verdad mantuvieron silencio, algunos por miedo, otros por lealtad al capitán. Pero el peso de la mentira había afectado a todos de manera diferente. Vargas había dejado la marina mercante poco después del viaje y había emigrado a Estados Unidos, donde se perdió en el anonimato de las grandes ciudades. Otros tripulantes habían desarrollado problemas con el alcohol o habían abandonado el mar completamente. Rodríguez había continuado navegando, pero nunca había vuelto a aceptar polizones en sus barcos. Durante 8 años viví pensando que habíamos salido impunes, continuó el excapitán. Pero cuando leí su artículo, me di cuenta de que Sebastián había encontrado la manera de contar su historia. Esa carta que encontraron en la camiseta, él sabía que se estaba muriendo y quería dejar testimonio de lo que había pasado. Sánchez grabó toda la confesión de Rodríguez, sabiendo que tenía en sus manos la pieza final del rompecabezas. Pero también sabía que publicar esa información tendría consecuencias que irían más allá del caso específico de Sebastián Morales. Era una ventana hacia un sistema de encubrimiento que había operado durante años en la Marina Mercante chilena. Con la confesión del capitán, Sánchez decidió profundizar su investigación para determinar si el caso de Sebastián era único o parte de un patrón más amplio. Revisó archivos de otros jóvenes desaparecidos en barcos mercantes durante la década de 1970 y encontró al menos 6 casos similares. Polizones que habían caído al mar en circunstancias sospechosas, investigaciones cerradas rápidamente, familias que nunca habían recibido respuestas satisfactorias. La investigación expandida reveló una cultura de violencia y impunidad en ciertos sectores de la marina mercante. Los polizones, por su condición irregular, eran particularmente vulnerables a abusos. Algunos capitanes los trataban con compasión, como había intentado hacer Rodríguez inicialmente, pero otros los veían como una amenaza o una carga. En el clima autoritario de los años 70, las denuncias de maltrato rara vez prosperaban. Sánchez también descubrió que la compañía naviera que operaba el Esperanza del Sur había tenido otros incidentes similares en diferentes barcos.
Un memorando interno de 1978, obtenido de un ex empleado descontento, mostraba que la gerencia estaba al tanto de problemas disciplinarios con ciertos oficiales, pero había decidido no tomar medidas para evitar publicidad negativa. Carmen Morales siguió de cerca el desarrollo de la investigación expandida, encontrando una mezcla de satisfacción y dolor en cada nueva revelación. Por un lado, la verdad sobre su hijo finalmente estaba emergiendo. Por otro, cada detalle confirmaba la brutalidad de su muerte y la dimensión del encubrimiento que había impedido que obtuviera justicia durante 8 años. Sebastián no murió en vano. Si su historia puede evitar que le pase lo mismo a otros muchachos, le dijo a Sánchez durante una de sus entrevistas. Él quería llegar lejos, conocer el mundo. Al final, su historia llegó más lejos de lo que él mismo pudo viajar. La segunda serie de artículos de Sánchez, publicada 2 meses después del hallazgo inicial, tuvo un impacto aún mayor que la primera. Titulada Los desaparecidos del mar, una investigación sobre violencia en la marina mercante, la serie documentaba 7 casos de polizones desaparecidos entre 1975 y 1979, incluyendo testimonios de familiares, extripulantes y documentos internos de las compañías navieras. La presión pública generada por los artículos forzó al gobierno a anunciar la reapertura de las investigaciones sobre los casos documentados. Se creó una comisión especial para revisar las muertes y desapariciones en barcos mercantes durante la década anterior, y se implementaron nuevas regulaciones para proteger a los trabajadores irregulares en embarcaciones comerciales. Pero el proceso legal fue lento y complicado. Muchos de los perpetradores habían muerto o desaparecido. Los testigos tenían memorias fragmentadas después de tantos años, y las evidencias físicas eran escasas. El caso de Sebastián Morales era único precisamente porque el mar había preservado evidencia que permitía reconstruir los eventos con cierta precisión. El juicio contra el ex segundo oficial Vargas, localizado finalmente en Miami y extraditado a Chile, se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia tardía. Vargas, ahora un hombre de 50 años que trabajaba como mecánico automotriz, negó inicialmente las acusaciones, pero finalmente se declaró culpable de homicidio involuntario cuando se enfrentó con la confesión de Rodríguez y los testimonios de otros tripulantes. «Yo no quería matarlo», declaró Vargas durante la audiencia de sentencia. «Solo quería asustarlo, que entendiera que no podía andar por el barco como si fuera su casa». Las cosas se salieron de control. Su condena a 12 años de prisión fue vista como insuficiente por Carmen Morales y los familiares de otros desaparecidos, pero representaba el primer caso exitoso de enjuiciamiento por violencia contra polizones en la historia judicial chilena. Rodríguez, que había colaborado plenamente con la investigación, recibió una condena suspendida por encubrimiento. Su testimonio había sido crucial para esclarecer no solo el caso de Sebastián, sino también para entender los mecanismos institucionales que habían permitido que estos crímenes ocurrieran y permanecieran impunes. La historia de Sebastián Morales se convirtió en un caso de estudio en escuelas de derecho y academias navales, un ejemplo de cómo la combinación de prejuicio social, autoridad sin control y silencio institucional podía resultar en tragedia. Su camiseta, preservada ahora en un museo marítimo de Valparaíso, se convirtió en un símbolo de todos los jóvenes que habían buscado oportunidades en el mar y habían encontrado la muerte. Pero tal vez el legado más importante de Sebastián fue el cambio en las regulaciones marítimas que su caso ayudó a promover. Las nuevas leyes requerían que todos los trabajadores a bordo de barcos mercantes chilenos, incluyendo polizones, fueran registrados y protegidos
por protocolos de seguridad específicos. Se establecieron mecanismos de denuncia confidencial para reportar abusos y se implementaron inspecciones sorpresa en puertos para verificar el cumplimiento de las nuevas normas. El mar había guardado el secreto de Sebastián durante 8 años, pero cuando finalmente lo entregó, lo hizo de una manera que transformó para siempre la forma en que Chile trataba a los jóvenes vulnerables que buscaban su futuro en las rutas marítimas. La camiseta azul del Liceo de Valparaíso se había convertido en algo más que una evidencia. Era un testimonio de resistencia, una prueba de que algunas verdades son demasiado importantes para permanecer enterradas para siempre. 10 años después del hallazgo de la camiseta, Carmen Morales caminaba por el mismo muelle de Valparaíso donde su hijo había desaparecido una noche de 1977. Tenía 67 años ahora, el cabello completamente blanco y las manos marcadas por décadas de trabajo duro, pero en sus ojos brillaba algo que no había estado allí durante los primeros 8 años después de la desaparición de Sebastián. Paz. No era la paz del olvido, sino la paz de la verdad conocida. La justicia había llegado tarde e incompleta, pero había llegado. Vargas cumplía su condena en la cárcel de Valparaíso, a pocos kilómetros del lugar donde había asesinado a su hijo. Rodríguez había muerto 2 años atrás, llevándose consigo el peso de su cobardía, pero no sin antes haber ayudado a otras familias a encontrar respuestas sobre sus propios desaparecidos. Carmen se detenía cada mes en el memorial que la ciudad Jate erigido para los trabajadores portuarios desaparecidos. Era una placa de bronce montada en una roca natural, con 15 nombres grabados, incluyendo el de Sebastián, para que sus sueños de navegar lejos no sean olvidados, decía la inscripción. Era un reconocimiento pequeño, pero significativo. Estos jóvenes no habían sido víctimas anónimas, sino personas con nombres, historias y familias que los recordaban. El memorial había sido inaugurado por Ricardo Sánchez, quien había dejado el periodismo después del caso Morales para trabajar en una organización de derechos humanos. Su investigación había ganado varios premios internacionales, pero él insistía en que el verdadero reconocimiento pertenecía a las familias que habían mantenido viva la memoria de sus desaparecidos durante años de silencio oficial. Sebastián me enseñó que las historias verdaderas siempre encuentran la manera de salir a la luz, había dicho Sánchez durante la ceremonia. El mar guardó su testimonio durante 8 años, pero cuando decidió entregarlo, lo hizo de la manera más poderosa posible, con evidencia que no podía ser negada ni silenciada. La Fundación Sebastián Morales, que Carmen había creado con el dinero de la indemnización legal, había ayudado a más de 200 jóvenes de los cerros porteños a conseguir empleos legales y seguros en el sector marítimo. Los beneficiarios tenían que cumplir solo una condición: visitar el memorial una vez al año y aprender la historia de Sebastián y los otros trabajadores desaparecidos. Miguel Torres era uno de esos jóvenes. Tenía 17 años, la misma edad que Sebastián cuando desapareció, y también venía de una familia pobre del Cerro Polanco. Pero a diferencia de Sebastián, Miguel había tenido acceso a programas de capacitación, documentación legal y contratos de trabajo que garantizaban sus derechos básicos. Trabajaba como aprendiz en un barco de pasajeros que hacía rutas turísticas por la costa chilena y soñaba con convertirse en oficial de navegación. Doña Carmen me cuenta historias de su hijo cada vez que vengo al memorial, explicaba Miguel a los nuevos beneficiarios del programa. Sebastián quería conocer el mundo igual que yo. La diferencia es que yo tengo las herramientas para hacerlo de manera segura, gracias a lo que él tuvo que sufrir. La historia de Sebastián
se había convertido en parte del currículum oficial de las escuelas marítimas chilenas. Los futuros capitanes y oficiales estudiaban el caso no solo como un ejemplo de lo que no debía ocurrir, sino como una lección sobre la responsabilidad de proteger a los trabajadores más vulnerables. Las nuevas generaciones de marinos crecían sabiendo que su autoridad venía acompañada de la obligación de defender a quienes no podían defenderse solos. Pedro Cárdenas, el pescador que había encontrado el bote salvavidas, había seguido de cerca el desarrollo del caso durante todos estos años. Ahora jubilado, había escrito un libro de memorias titulado Mensajes del Mar, donde documentaba los objetos extraños que había encontrado durante sus décadas de pesca. El capítulo sobre la camiseta de Sebastián era el más leído, y Pedro donaba las ganancias del libro a la fundación que llevaba el nombre del joven. «El mar me enseñó muchas cosas durante mi vida», escribía Pedro en el epílogo de su libro. «Pero lo más importante que aprendí es que nunca debemos ignorar lo que nos devuelve. Cada objeto que llega a la orilla tiene una historia, y algunas de esas historias necesitan ser contadas para evitar que se repitan las tragedias». El Esperanza del Sur había sido desguazado en 1990, pero algunos de sus antiguos tripulantes mantenían contacto entre ellos y con la familia de Sebastián. Contreras, el mecánico que había intentado proteger al joven, visitaba a Carmen cada año en el aniversario de la desaparición. Había desarrollado un programa de mentorías para jóvenes trabajadores portuarios, enseñándoles no solo oficios técnicos, sino también sus derechos y cómo defenderse de abusos. «Sebastián me cambió la vida sin saberlo», confesaba Contreras durante una de sus visitas. «Durante años me sentí culpable por no haber podido salvarlo. Pero me di cuenta de que la mejor manera de honrar su memoria era asegurarme de que otros muchachos como él tuvieran las oportunidades que él nunca tuvo». La camiseta original, preservada en el Museo Marítimo Nacional, se había convertido en una de las exhibiciones más visitadas. Turistas de todo el mundo llegaban a ver la prenda desteñida que había sobrevivido 8 años en el océano para contar una historia de injusticia y redención. El museo había creado una exhibición interactiva donde los visitantes podían aprender sobre las condiciones de trabajo en la marina mercante y los cambios legales que el caso había inspirado. Pero tal vez el impacto más profundo del caso Sebastián Morales se veía en los rostros de los jóvenes que ahora trabajaban legalmente en los puertos chilenos. Tenían contratos, seguro médico, representación sindical y protocolos claros para reportar abusos. Más importante aún, tenían la certeza de que si algo les pasaba, habría investigaciones serias y familias que no se rendirían hasta obtener respuestas. En 1995, 18 años después de la desaparición de Sebastián, Chile ratificó nuevas convenciones internacionales sobre derechos de trabajadores marítimos. La delegación chilena en la ceremonia de firma llevaba una fotografía de Sebastián Morales como recordatorio de por qué esas protecciones eran necesarias. Su historia había trascendido las fronteras nacionales, convirtiéndose en un símbolo internacional de la lucha por los derechos de los trabajadores vulnerables. Carmen había vivido para ver cambios que nunca había imaginado posibles durante aquellos primeros años de búsqueda desesperada. Su hijo, que había soñado con conocer el mundo, había terminado impactando políticas marítimas en 3 continentes. La camiseta azul del Liceo de Valparaíso había viajado más lejos que Sebastián mismo, llevando su mensaje a lugares que él nunca habría podido visitar. En sus últimos años, Carmen desarrolló una rutina que la tranquilizaba. Cada domingo por la mañana caminaba hasta el puerto. Se sentaba en el mismo banco donde solía esperar noticias de su hijo y observaba los barcos partir hacia destinos lejanos. Pero ahora, en lugar de angustia, sentía esperanza.
Sabía que los jóvenes en esos barcos tenían protecciones que Sebastián nunca tuvo y que sus familias no tendrían que pasar por el calvario de años sin respuestas. Mi hijo quería cambiar su vida navegando lejos, le había dicho a Sánchez durante su última entrevista, poco antes de morir en 1998. Al final, logró cambiar la vida de muchos otros jóvenes, incluso después de muerto. Eso me da paz. El funeral de Carmen Morales fue multitudinario. Vinieron familias de otros desaparecidos, trabajadores portuarios, funcionarios del gobierno, periodistas y decenas de jóvenes que habían sido beneficiarios de la fundación que llevaba el nombre de su hijo. Su ataúd fue cargado por 6 de esos jóvenes, todos trabajadores marítimos legales, con contratos dignos y futuro promisorio. Ricardo Sánchez pronunció el discurso fúnebre, recordando cómo una madre que lavaba ropa para sobrevivir se había convertido en la voz de cambio social más poderosa que había conocido. Carmen nunca tuvo educación formal, dijo, pero nos enseñó la lección más importante, que el amor por un hijo puede mover montañas, cambiar leyes y transformar sociedades enteras. Después del funeral, los asistentes caminaron hasta el memorial de los trabajadores portuarios desaparecidos. Alguien había dejado flores frescas junto al nombre de Sebastián y una nueva placa pequeña había aparecido debajo de la original. Carmen Morales, 1928-1998, madre que nunca se rindió. El mar continuaba su eterno movimiento frente al puerto de Valparaíso, llevando y trayendo barcos, historias, sueños y esperanzas. Pero ahora era un mar diferente, uno donde los jóvenes como Sebastián tenían mejores oportunidades de regresar a casa con historias de aventura en lugar de convertirse ellos mismos en historias de tragedia. La camiseta azul seguía en su vitrina del museo, desteñida pero intacta, un recordatorio permanente de que algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer ocultas para siempre. Y cada vez que un joven trabajador portuario la veía, entendía que no estaba solo, que había personas que habían luchado para que él tuviera mejores oportunidades, y que su trabajo en el mar era parte de una tradición que ahora incluía tanto aventura como justicia. Sebastián Morales había querido navegar hacia un futuro mejor. Su muerte había hecho posible que miles de otros jóvenes pudieran hacerlo de manera segura. El mar había guardado su secreto durante 8 años, pero cuando finalmente lo entregó, lo hizo de la manera más generosa posible, no solo devolviendo la verdad sobre una tragedia, sino inspirando cambios que evitarían que esa tragedia se repitiera. En el puerto de Valparaíso, donde todo había comenzado, las gaviotas seguían volando sobre las aguas grises del Pacífico. Pero ahora lo hacían sobre un mar que había aprendido a devolver no solo objetos perdidos, sino también esperanza para el futuro. ¿Te ha impactado esta historia de resistencia y justicia tardía? La valentía de una madre que nunca se rindió logró cambiar las leyes marítimas de todo un país. Si esta investigación te ha conmovido tanto como a nosotros, dale like a este video para que más personas conozcan el poder transformador de la verdad. Suscríbete a nuestro canal para más historias reales que demuestran cómo los casos aparentemente perdidos pueden generar cambios históricos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces algún caso similar donde la persistencia familiar haya logrado justicia después de años de silencio? Comparte este video con quienes creen que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Gracias por acompañarnos en esta travesía hacia la justicia y nos vemos en la próxima investigación.